No te pongas a incomodar a la persona del lado preguntándole nada, porque lo más probable es que lo que tú vas a preguntarle a él, él tampoco lo sepa. O que si lo sabe, no lo ha entendido. ¿Ok? Entonces vamos a ser bien claros en esto. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos es una epístola que el apóstol Pablo escribe a sus paisanos. A usted le van a decir, pero es que Hebreos no tiene autor. ¿Cómo no va a tener autor? Entonces, ¿quién la envió? Que no muestra ahí quién es el autor, pero nosotros vemos en capítulo 13, versículo 20, y usted va a ver si usted identifica a Pablo. Esto rapidito, rapidito. Mira lo que dice Pablo. Y el Dios de paz, el único que habla de Dios de paz es Pablo. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, nos haga aptos para toda buena obra. Pablo es el que habla todo el proceso de que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano. Dice, lo que es agradable y perfecto delante de Él, a Él sea la gloria. El 22. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación. O sea, Él está exhortando a sus paisanos. Pues les he escrito brevemente. Más rapidito, Jorge. Sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Quién era el auxiliar de Pablo? Timoteo. Usted no ve a Lucas hablando de que Timoteo anduvo conmigo ni nada de eso. Ok, entonces ahí, vamos a dejarlo ahí. Hebreos 2, versículo 1. Esto se lo mandan a decir a los hebreos, a los judíos. Pero esto es para nosotros. Porque lo que Pablo está haciendo es hablándoles a los judíos de lo que ellos no quieren. Hablándole a los judíos de lo que Él nos habla a nosotros. Es necesario que con más diligencia, o sea, hay que ponerle más diligencia. Más diligencia. ¿Qué debemos atender? Las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, para eso hay que hablar todo el capítulo 1. Y ya hay tiempo, habrá tiempo. Esa palabra, ¿cómo fue? Firme. Oído. Escucha esto. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Todo lo que nosotros hacemos malo nos llega a la justa retribución. Entonces no le eche la culpa ya ni al diablo. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Cuando me están pasando las situaciones que me pasan, yo te digo, Señor, si es una justa retribución, dale más duro. Y si no, haz misericordia conmigo ya, Señor. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, hay algo allí que tenemos que vencer. Hay algo que hemos patinado muchas veces y seguimos patinando, y Dios quiere, si sigues patinando no me avanzas. ¿Tú quieres avanzar? Amén. ¿Tú quieres avanzar? Amén. Bueno, deja de patinar, ¿ok? Versículo 3. Por tanto, si toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces ya dejen de estar poniendo pereque con el marido y la gallina, por favor. Ya déjense de estar en eso. Dedíquense a hacer lo que Dios le está diciendo. A ti te conviene. Mira, tú no sabes cuántos años te quedan aquí. Por lo tanto, disfruta cada día. De este día, disfruta cada hora. Estás aquí, disfrútalo. Disfrútalo. Dale un aplauso a Jesucristo. Voy a ver si lo has retenido. ¿Quién es tu Señor? Jesucristo. ¿Quién es tu Salvador? Jesucristo. ¿Quién es tu Rey? Jesucristo. ¿Quién es tu Maestro? Jesucristo. Eso tienes que tenerlo. Fíjate, y hay gente que le cuesta trabajo abrir la boca. Le cuesta trabajo abrir. Si el que estuviera predicando fuera Papá Julio, mi abuelo,
Ya le hubiera dado un al revés al revés. ¿Qué? Y esto se debe prender solo. El más grandecito. Todos son iguales. Bueno. Ok, escucha bien. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Diga, mi Señor Jesucristo, participó de lo mismo. Pastor, pero el que participó fue Cristo. Ya ahora tú no le llames Cristo, Jesús, dile Jesucristo. Jesucristo, tú estás actualizado con Él. Participó de lo mismo. ¿Para qué Él participó de carne y sangre? ¿A quién? Al imperio por medio de la muerte. O sea, yo le regalé una enciclopedia a mi padre hace muchos años, años 80. Y mi papá leyó en la enciclopedia que Jesús había muerto como un fracasado. Entonces, el que escribió eso es un fracasado, porque no entiende que la victoria estuvo en su muerte. Porque si Él no muere, no hubiera podido resucitar. Y si no muere y no resucita, nosotros estuviéramos en pecado todavía, ahí esclavos del pecado y esclavos de la ley. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y 15, librar, diga librar, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 10. Porque ciertamente socorrió a los ángeles. Él no podía socorrer a los ángeles. Está hablando de los ángeles que pecaron. Porque los otros no necesitan. Los otros son espíritus ministradores. Está en el capítulo 1. Espíritus ministradores que Dios ha enviado para que sirvan a favor de los que seremos herederos de la salvación. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los creyentes, los que creen en Cristo. Si no cree en Cristo, no es descendiente de Abraham. Usted sabe que yo aquí no pregunto, ¿usted ha creído? Yo no voy a preguntar porque usted va a decir que sí y se va a engañar de pronto. (17) Por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros. ¿Tú entiendes eso? Debía ser en todo semejante a nosotros. O sea, él padeció todo, él sintió miedo, rabia, sintió todo lo que nosotros sentimos. Todo. Todo. Por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros, sus hermanos, para venir a ser, oído, para poder venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Expiar los pecados del pueblo. 18. Pues, en cuanto él mismo padeció. Sí. ¿Y por qué padeció? Él padeció porque ¿qué? O sea, él fue tentado en todo, entonces eso le producía un padecimiento a él. ¿Qué significa una tentación? Una atracción que sale del corazón de hacer lo que otro quiere. En ese caso el pecado, en ese caso Satanás. Lo mismo que pasa contigo y conmigo. Yo no tenía por qué bajarme de la camioneta el viernes. No tenía. Sí, pero tenía el padecimiento.
Menos mal que mi hermana Lola no se había montado en la camioneta todavía. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado en todo, es poderoso ¿para qué? Socorrer a los que son tentados. Entonces clamemos a su nombre. Cuando estemos en una tentación, clamemos. Que no se nos olvide, Señor Jesucristo, por favor, estoy que lo ahorco o la ahorco. Clama. Hebreos 8. ¿Qué vamos a analizar en el mensaje de esta mañana? Pues que el ministerio de todos los sacerdotes, desde Aarón hasta el último, de cuando mataron a Jesús, nunca puede ser igual al ministerio de Jesús. Nunca. Y todo eso te lo voy a explicar. Y es importante que tú esto no solamente lo sepas, sino lo entiendas y logres creerlo y darte cuenta por qué nosotros debemos vivir en victoria. Pregúntame lo que tú oigas por primera vez, lo que tú no entiendas, lo que no te parezca, pregúntame. ¿Ok? Versículo 1. Ahora bien, recuerda, es Pablo, predicándole a quiénes, a los hebreos. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Jesús. Ministro del santuario, oído, y de aquel verdadero. Porque en el santuario que Moisés hizo, y pasaron desde Moisés hasta que Salomón hizo el templo, todo eso era ficticio, todo eso eran figuras, todo eso eran sombras. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también nuestro sumo sacerdote, el nuestro, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, si no se hubiera muerto, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes, oído, en la época de Pablo todavía habían sacerdotes y hoy todavía hay sacerdotes ofreciendo los sacrificios de animales, con sangre de animales. Y a la iglesia o a las congregaciones, mira para acá, a la iglesia o a las congregaciones le han enseñado también a vivir de las sombras, de la figura y no de la realidad. Le prestan más atención a un pedacito de pan y a una copita de frutiño que a la sangre que derramó este Señor. Entonces eso es una salvajada. Eso es algo demoníaco, satánico, malévolo, perverso, embrutecedor. ¿Me expliqué? Que a ti te den un frutiño para que tú hagas memoria de esto. Haz memoria de esto mirando eso y teniéndolo presente. Siempre en tu mente, en tu corazón, teniéndolo presente, lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Ministro, Dime. eso se puede decir que ese rudimento que se utiliza para limpiar el vino es una obra muerta. Es obra muerta, satánica, malévola, te hace daño, le hace daño a la gente. Dañino, porque coge la mente de la persona, coge el corazón de la persona y lo embrutece. Mira, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley,
Ahora escucha esto, escucha. Va a hablar de los que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es. Más rapidito, Jorge, más rapidito. Quédense ahí. Yo les voy a decir la anterior. Habiendo sacerdotes, dice Pablo, en aquel tiempo y en este tiempo lo están haciendo todavía. Porque usted sabe que hay un poco de judíos que no han creído. Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sacerdotes, ahora sí, en el 5, los cuales sacerdotes sirven, espérate, sirven, no a Jesucristo, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, pero no a las cosas celestiales, sino a la figura. Yo siempre he puesto este ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan. Si usted tiene su esposa viviendo con usted y es muy simpática, muy bonita, agradable con usted, lo peina, lo baña, lo besa, lo atiende bien, y entonces usted coge la foto de su esposa y la pone en la almohada y se acuesta con ella, y la esposa ahí atrás. Más o menos eso es lo que hacen los que viven de las figuras y de las sombras. Lo cual es una aberración para el Señor. Lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Cuando Moisés iba a erigir el tabernáculo, le dijeron: Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te estamos mostrando aquí en el cielo. Entonces, ese que le mostraron a Moisés en el cielo, es donde Jesucristo entró. No al que hizo Moisés, no al que hizo Salomón, no al que han enseñado a la gente. Al que le mostraron a Moisés, ahí fue donde el Señor entró, una vez y para siempre, después de su sacrificio. ¿Qué es una figura, una sombra? Escúcheme. Es una representación. Diga representación. Una representación simbólica. Diga simbólica. Una representación simbólica. ¿De qué? De realidades espirituales. O sea, realidades espirituales. Eso grábatelo. Dilo conmigo otra vez. Una representación. Una representación. Diga, una representación. Diga, simbólica. De realidades espirituales. O sea, lo espiritual es la realidad. Lo simbólico es una representación. Una representación. Lo espiritual es lo que vale. La representación. Y en estos tiempos, en el nuevo pacto, no vale. Por ejemplo, si tú tienes un cheque que te dieron de $1.000.000, te lo dieron 24 de noviembre del año 1700, ese cheque no sirve. No sirve. Entonces, una representación simbólica de realidades espirituales. O sea, la realidad espiritual en los tiempos de la ley no estaba todavía. ¿Me explico? Pero era valedero en los tiempos de Moisés para ellos. Para ellos era valedero. Porque eso era lo que tenían. Tenían la figura. Tenían las sombras. Tenían la representación. Pero no tenían la espiritualidad. Tenían lo que representa. Tenían el símbolo, tenían lo simbólico, pero no tenían la realidad. Pero era valedero para ellos en ese momento. Ahora escucha esta palabra, hasta que apareció Jesús
toma el lugar del cordero. El corderito era una figura. La sangre era una figura. El pan era una figura. No entendieron cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Coño, y todavía no entienden en las congregaciones. Y todavía dicen, pero es que dijeron, haz esto en memoria de mí. Hazlo, hazlo. Pídele a Dios que en ti haya el mismo sentir que hubo en Él. El mismo sentir que hubo en Él. Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de servidor. Y ahí es un servidor de Dios y un servidor nuestro, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es una humillación de Él, haciéndose obediente hasta la muerte. De eso es lo que tienes que recordarte. Y eso es lo que debes tener en tu corazón y orar todos los días por eso. Que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en ti el mismo sentir. Es así como lo recuerda. Ay, el pancito. Ay, qué lindo, ¿no? ¿Ah? Así más o menos. Y se lo toma más o menos así. Ay. Hipócrita, diga hipócritas. El judaísmo era así. Es que le metieron el judaísmo a la iglesia. Pero a la iglesia le gusta que le metan el judaísmo. A la iglesia no, a las congregaciones. Y tú eras uno de esos, macho. ¿Quién te salvó de eso, macho? Allá estuvieras tú todavía de maestro de. Todas esas figuras se refieren a eventos, personas, rituales, pero del antiguo pacto. Aunque eran reales y significativas, pero tenían un tiempo de vencimiento. ¿Entiendes? Eso lo que hacían era prefigurar lo que venía a ser Jesús. Ya después que Jesús hace el sacrificio, olvídate de eso. Pero fíjate, no se contentaron con hacerlo con los judíos que lo siguieran haciendo, sino cogieron a los gentiles también. Y esa era la lucha de Pablo. Pablo le dice a los Gálatas, oye, estoy maravillado, pero míralo, estoy maravillado de que yo les he enseñado a ustedes a vivir conforme al Espíritu y ustedes quieren vivir conforme a la carne. ¿Ah? Pablo, míralo, lo sarcástico de Pablo, estoy maravillado. Es como una sombra es una representación incompleta de la realidad. Todo eso. Ok. Entonces vamos a interrumpir ahí, Jorge, y vamos a Colosenses 2, el versículo 8, y después el 16 y el 17. Ministro, Dígame. ¿cómo le llamaríamos nosotros hipócrita a un pueblo que está siendo engañado? Hipócrita a los líderes, que de pronto manipulan a la gente, pero el pueblo puede ser engañado porque no conocen esta verdad. Me gusta lo que estás diciendo. A los líderes. Y yo pregunto, ¿y nosotros qué hacemos? Yo pregunto, ¿y nosotros qué hacemos? Otra vez pregunto, ¿y nosotros qué hacemos? Ministro, perdone que me interrumpa, pero yo no hago mujer, pero yo hago un trabajo con gente así, que se cree que tiene un tremendo Sí, se hace un trabajo, pero mira, ve, yo hago un trabajo y al poco tiempo la persona está aquí. Ahí tienes el ejemplo me dio la oportunidad Lenis. Y yo no le hablé de nada de esto, solamente hablé lo que Dios en el momento me puso a hablarle. todo el mundo va a creer. No. Es que imagínate que aquí hay gente que no ha creído todavía. Entonces, pero ¿qué pasa? Que uno tiene que ver, hacer el trabajo. Hacer el trabajo es hablar. Un día de esto que nos sorprendamos aquí y llegue mucha gente que no es donde sentada. Es que el propósito es ese. Si todos hiciéramos el trabajo,
si todos hiciéramos el trabajo. Por ejemplo, ahora cuando yo toco esta tecla puede causar molestia. Pero una persona que no está haciendo el ejercicio de la piedad completo no tiene autoridad para predicar. Porque precisamente lo que dice Jesús es la comunión, es para que ustedes se den cuenta si se congregaron, si oyeron el mensaje atentamente, si leyeron hasta guardar las palabras de Dios en su corazón, ¿ah? Si oraron conforme a las mismas palabras. Por ejemplo, ¿ustedes qué les toca hacer después de esto? Hicieron el paso, se congregaron. Segundo, vamos a suponer que todos están oyendo atentamente, que yo sé que no. Oído, atentamente. El tercer paso que nos toca hacer, leer, para tener la autoridad, leer, para guardar las palabras de Dios en el corazón, para orar con esas palabras, para pensar con esas palabras, para ir a la comunión. Diga comunión, diga comunión otra vez, diga comunión, diga fallatón. Porque la comunión es el quiz. ¿Me han escuchado eso? ¿Cuántas veces me han escuchado eso? Es el quiz donde nos damos cuenta si realmente estoy capacitado para facultar. Y Jesús dijo, yo soy el maestro, les he enseñado. Yo soy el Señor, les he dado el mandamiento. ¿Por qué no lo hacen? Mira, yo estuve en una reunión de pastores ayer. El pastor predica muy bonito. Él te convence de lo que sea. De lo que te quiere convencer, él te convence. Pero hay cosas, por ejemplo, si yo le digo a todos los que yo le estoy predicando, es que ustedes son piedras vivas, yo estoy engañando. Porque para ser piedra viva, se necesita hacer iglesia. Se necesita hacer templo. ¿Por qué piedras vivas? Porque es algo retórico de que nosotros, o los que formamos parte del templo de Dios, el templo se hizo con piedras, ni siquiera con ladrillos, con piedras, con piedras, con piedras. ¿Sabes por qué con piedras? Porque las piedras todas no son iguales. Los ladrillos todos son iguales, pero las piedras no. Las piedras, se parte la piedra y queda. Entonces, oído esta retórica bien bonita. Hermano Rafa, escucha esto. Cada uno de nosotros, vamos a suponer que todos somos piedras vivas, formando el templo espiritual, ¿verdad? Pero así como las piedras tienen diferentes formas, nosotros cada uno tenemos unas huellas dactilares diferentes. Tenemos un temperamento diferente. Que no tengas el temperamento mío, nunca. Diferentes defectos que hay que reconocerlos. Si no reconocemos nuestros defectos, jamás vamos a cambiar. Por eso yo vengo aquí y le digo lo mínimo. ¿Qué pasa con mi vida? A Telma no le gusta cuando yo digo, pero es que yo soy un hombre de vida pública y es mejor que yo lo diga que de pronto, imagínate, el viernes hubiera visto a tu pastor como lo vi yo, mejor yo te lo digo. No, yo estuve en Nueva York el año pasado y fuimos a la calle, ¿qué? La calle Quinta, ¿no? La Quinta Avenida. Íbamos pasando y un par de, ¿cómo se llama? Garotas brasileras, en su bikini, en su cosa, los pechos afuera, y me cogieron y me tomé una foto. Y yo se la mandé a la familia. Y Pierre la publicó en Facebook. Ay, eso llegó. Mira el pastorcito tuyo que está haciendo allá en Nueva York. ¿Ah? Porque es que el enemigo tiene que ver cómo hace para hacer daño. ¿Qué si yo lo que tenía era agarrar a la muchacha? No, por el hombro. Ay, para tomarme la foto y ya, me tomé la foto y ya. Colosenses 2, versículo 8.
Miren que nadie los engañe. Entonces, ¿con qué es lo que engañan? Con los rudimentos. Es un engaño. La Santa Cena es un engaño malévolo, satánico. Te engañaron. Acuérdate lo que tú sentías y lo que tú manifestabas. Hipocresía. Ignorancia. Pero era engañado. Mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Estamos en Navidad, mire. Hay que el arbolito. El arbolito. No, tienen un arbolito que tienen 10 años de tener el mismo arbolito y todo armar y desarmar, armar y desarmar. Porque hay que tener el arbolito. Y entonces, oye, comprar arbolito o fiado, empeñado, lo que sea, el arbolito. Pero hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Yo te digo una cosa. Yo, si tuviera siquiera 700 mil millones de dólares, yo compro el arbolito. No se nota diferencia. Y pongo a Abby que le ponga ay, a los pelados y le compro el poco de bola y que se entretengan ahí. Ay, bueno, poco ahí. Ah. Oye, mira, diciembre es un mes tan lindo. Todo eso es hermoso. Oye, no, cuando niñito era Papá Noel. Después ya nos americanizaron. ¿Cómo se llama? Santa Claus. Antes era los angelitos. Ahora es como Halloween. Cada día te engañan más, te encierran más. Ay, y cogen y disfrazan a los niñitos de muertos. Disfrazan a los niñitos de todo. Ay, los niñitos, ay, para Halloween. Ay, qué fiesta tan grande. Oído, ¿cuál es el consejo de Dios? Mira que nadie te engañe por medio de huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. A tu niño, enséñale. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué no te enseñan de Cristo? Te enseñan es de tradiciones, de figuras, de sombras. Pero cuando te están enseñando, te están engañando. Por tanto, versículo 16. Por tanto, nadie los engañe en comida, el pancito. O en bebida, vino, frutiño. O en cuanto a días de fiesta, ahí. Luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual, todo eso es, diga, sombra de lo que había de venir. Mira, Juan capítulo 1, versículo 17. Escuchen esto. Este versículo yo no sé si todas las personas lo han leído. Mira, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿cierto? ¿Por medio de quién dieron la ley? Ahora mira esto. Pero, escucha. La gracia y la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. No que lo de Moisés era mentira, no era mentira, eran figuras. Pero no era lo real. Eran figuras, eran sombras que tenían validez antes de que viniera Jesús a la cruz. Después de la cruz, ya todo eso perdió validez. Dígame, hermano. El pero ahí anula lo anterior. Claro. No, y no es tanto, sino que se utiliza la palabra más, pero ahí utilizan el pero, que es más agresivo.
Pero yo pregunto, ¿será que los demás pastores cuando leen eso? Bueno, la verdad es que el sistema religioso es, me aprendo unos versículos, los recito y ya soy creyente. Arreglado el chico, como dijo alguien por ahí. No, por eso, porque es que no hay revelaciones. Y entonces tienen a las ovejas en el mismo estado que ellos. Le predican los objetivos, no le enseñan que hagan los subjetivos. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay que hacer nuestro trabajo. Porque de otra manera somos cómplices de los que utilizan los rudimentos, las figuras, las sombras. No es que vas a salir a predicar como los testigos de Jehová, sino si tú hablas todos los días, de pronto con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con el vecino, con el que te dé la oportunidad. ¿Qué viste? Ah? Que el Junior que está... Ah, espérate un momentico. Te tengo algo mejor. ¿Ya ves? Entonces, es la situación en la cual nosotros tenemos que tener conciencia. Diga conciencia. Conciencia. Conciencia de iglesia. Conciencia de creyentes. Por tanto, nadie los engañe en comida, en bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual, la comida, la bebida, la fiesta, la luna, los días de reposo, todo lo cual es sombra. ¿De qué? Que había de venir. ¿Ya vino? Entonces. Ustedes saben que cuando yo hacía el instituto bíblico, cada vez que dictaban Hebreos, yo hice la epístola a los Hebreos como 5 veces, porque yo veía, me gustaba. Y el día que yo dije en el salón, no había llegado el reverendo Pedro Pablo Vélez todavía, que ya falleció, cuando yo dije, lo que pasa es que Jesús y Cristo no es lo mismo. Ah, ¿qué tal? Que no sé qué. En eso llegó el reverendo. Es lo que está diciendo pastor aquí. Que Jesús y Cristo no es lo mismo. Dice el reverendo. A ver, pastor, dígame qué es lo que usted está diciendo. Yo estoy diciendo que le voy a preguntar a usted. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33 años y medio. ¿Y Cristo? Tiene que tener cuidado que no vaya a creer que son 2. Yo dije acá, no son 2, son 4. Entonces, fíjate tú cómo la ignorancia, yo la he titulado como atrevida, agresiva, asesina. Fíjate que la ignorancia tiene nombre de mujer. No, pero no estoy diciendo que las mujeres son, sino que no es ignorancio. ¿Cómo? También la soberbia. Todas son femeninas, exacto, todas son femeninas. ¿Ah? Eva era masculino. Bueno, seguimos. Jorge, me avisa cuando cambie el micrófono este. No, yo sé, pero está funcionando bien. Voy a poner este tronco de disfraz. Hebreos 8, versículo 6. Ahora escuche lo que está hablándole Pablo a sus paisanos. Hablando del ministerio de Jesús. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, el suyo. Por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre. Entonces, mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Siete. Porque si aquel primer pacto
hubiera sido sin defecto, quiere decir que el primer pacto era con, porque no era la verdad. ¿Eran qué? Figuras, sombras, rudimentos. No era la realidad. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. ¿Por qué? Porque reprendiéndolos, Dios, reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, o sea, el que está reprendiéndolos es el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Nuevo pacto. Versículo 13, Jorge. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ya desapareció ese pacto? Hay un solo pacto, el nuevo pacto. ¿Cuándo desapareció el primer pacto? Cuando Jesús murió, resucitó y el Espíritu quedó disponible. Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, pregunto, ¿ese primer pacto con quién lo hizo Dios? Moisés, por medio de Moisés, con el pueblo de Israel. Ese primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En la primera parte, llamada lugar santo, como hay personas que yo sé que no todos tienen claridad sobre esto, no todos les he enseñado, yo voy a hacer una ilustración aquí. Vamos a llamarle de aquí hasta aquí lugar santo. Entonces aquí, figuradamente, diga figuradamente, hay una pared, hay un velo, hay una tela, ¿verdad? Ok. Y entonces, de aquí para acá es el lugar santísimo. ¿Ok? Lugar santísimo. Entonces tenemos, vamos a ver. ¿Cómo se llama esto aquí? Lugar santo. ¿Y este lugar aquí? Ok. Esto de lugar santo aquí y lugar santísimo allá, esto se daba en el primer pacto. En el terrenal. El tabernáculo terrenal. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, tanto el candelabro como la mesa y los panes de la proposición eran figuras, sombras. Versículo 3. Tras el segundo velo, este de aquí, para acá, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santo. Entonces este es, y este es, y aquí ¿qué hay? Un velo. Un velo. Bueno, lugar santísimo, versículo 4. En este lugar santísimo tenía un incensario de oro. Tenía el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. El maná, ¿te acuerdas del maná? La vara de Aarón, el bordón, el bastón de Aarón y las tablas del pacto. O sea, no de toda la ley, ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos, las que Moisés partió. Moisés como que también tenía un carácter, partió. Después lo tocó, la primera la hizo Dios y él la partió, después le tocó hacerla a él. Dios le dijo, te voy a dar otra vez la ley, pero la haces tú.
Entonces ya sabemos del lugar santo y del lugar santísimo. Y sobre ella, la urna de oro, estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Dijo un cura más, un señor apellido, ¿cómo es el que me recomienda? Toro, apellido Toro. Tipo un salvaje. Va. Entonces él dice, ¿se dan cuenta que Dios sí tenía también ángeles ahí, como tenemos nosotros, imágenes? El tipo no entiende esto, no sabe nada de esto. Las tablas de Aarón, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, lugar santo, aquí entraban todos los sacerdotes, hacer los oficios del culto, y el pueblo allá, el pueblo allá afuera en el patio. Aquí en este lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Aquí entraban cada vez que querían. Eso, vamos para allá. Tenían que siempre que llevar sangre. Y como este lugar santísimo era tan delicado, que si el sacerdote, el cura, el sumo sacerdote, tenía pecado, quedaba listo. Entonces tenía que entrar amarrado y con unas campanitas. Si hacía rato que las campanitas no sonaban, decía, lo mató la unción, y lo movían otra vez, hey, estoy bien. Eso es para que usted sepa todo el prefacio que se hizo para darle la ubicación a este lugar santísimo. Bueno, escúchame. Cuando Jesús muere, este velo que estaba aquí se rompió. Y no se rompió así, se rompió de arriba abajo. Para mostrar que eso no lo rompió nadie. Porque eso era alto, no vaya a creer que era así como así, no, eso era altísimo. Se rompió, indicando que ya todos tenemos acceso para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todos tenemos acceso para entrar al lugar santísimo. Usted tiene acceso para entrar al lugar santísimo. Yo iba leyendo por qué versículo, Jorge. 6. Bueno, ya vimos, explicamos el 7, el 8. Dando a entender, ¿quién? El Espíritu Santo con esto, de que mientras este velo estuviera aquí, aún no se había manifestado el lugar santísimo. No había entrada sino para el sumo sacerdote. Nueve, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que en este tiempo eso es un símbolo. O sea, algo que representa una verdad, pero no era la verdad. Y que como no era la verdad, y ya estamos en la dispensación de la verdad, de la gracia y de la verdad, que vino Jesucristo, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como ya la gracia y la verdad ya vinieron, ya los símbolos no tienen ningún fundamento. O sea, si usted lo invita a una congregación de estas, sus amigotes que ustedes tienen, y da la casualidad que están repartiendo la dichosa, mal llamada Santa Cena, y usted se toma un vasito de eso, usted es un bárbaro. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden, diga, no pueden, no pueden, ¿no pueden qué? A ser perfecto en cuanto a la conciencia. Y este es el mensaje de hoy. Este es el mensaje. El problema es de conciencia. El problema es que todavía hay gente que yo le predico esto y no se han concientizado. No se han concientizado.
Porque piensan, es que él tiene una doctrina rara. Yo estoy explicando la doctrina de Jesucristo. Te estoy hablando de las santas palabras de Jesucristo. Te estoy hablando de la doctrina que es conforme a la piedad. No puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, ¿tú crees que yo veo a un hijo mío, a un nieto mío? Y digo, oiga, usted puede seguirlo haciendo porque yo no puedo usar la fuerza. Pero esto no es así. Y le explico. Pero como hay un problema diga, el problema es de conciencia. Entonces, tú sabes que ese problema tú lo tienes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Acabar con ese problema de conciencia. ¿Por qué ustedes no hacen las cosas completas? Porque tienen un problema de conciencia. ¿Sabe lo que es que una persona que no entienda que hoy se está suministrando una porción del Espíritu de Dios? Si le entendieran, estuvieran aquí. ¿Por qué no están aquí? Porque tienen un problema de conciencia. Versículo 10. Ya que ese culto consiste solo de, versículo 10, comida y bebida. A ti te solucionan el problema el primer domingo de cada mes. Te lo solucionan. Tú pecas todos los días, pero el día que va a haber Santa Cena, la hipocresía y la conciencia es tan problemática que el tipo, no pasa nada. Porque es que mañana hay Santa Cena. Problema de comida, de bebida, escucha, de diversas abluciones. ¿Qué son abluciones? Ustedes lo saben. Bautismos, lavamientos. Ay, tu pastor no bautiza. Mija, date cuenta en que estás metido tú. Date cuenta que si tú no te das cuenta, yo te lo voy a decir, tú estás en el mismo infierno. Ya que ese culto consiste solamente de comidas y bebidas, de diversas abluciones o bautismos y ordenanzas acerca de la carne, todo lo que puede hacer con la carne. ¿El ayunito con qué se hace? La carne. ¿Por qué no haces como Pedro, que debes ayunar o abstenerte de los deseos carnales que batallan contra el alma? Tú quieres dar un aplauso, dalo a ver si te imitan. Dalo. Otra vez, estoy en el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Estas eran impuestas. Pero viene una palabra buena. Diga, hasta. Eso era impuesto. Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Cuándo llegó el tiempo de reformar todas las cosas? Muerte, crucifixión, muerte, resurrección del Señor, y ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Lugar santísimo. Todos tenemos acceso a que el Espíritu de Dios se vaya formando. Pero fíjate cómo menospreciamos el asunto. Tenemos la oportunidad que no tuvieron los judíos. Tenemos la oportunidad que la ley no podía mostrar eso. Y no la aprovechamos. Oye, pero tú dijiste amén tú, ¿ah? Te voy a dar un abrazo ya. Te voy a dar un abrazo, sí. Señor, hermana, voy a rodar así. Voy a dar un abrazo ya. Con golpe. No, porque es que cuando tú dices un amén, tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo con eso. No puedo aceptar eso de que me vengan a mí a engañar con rudimentos de la ley.
con figura, con sombra. Sería importante que todos los miembros buscaran la palabra abluciones, que confunde a muchas personas porque no entienden el significado de esa palabra. Pues ya yo se los dije. Abluciones, bautismos, lavamientos. Pero el que lee eso y no entiende esas abluciones no la relaciona. Por eso es importante entender eso. Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Versículo 11. Escucha. Pero, destruye lo anterior. Estando ya presente, ¿quién? Cristo. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No lo hizo Moisés, no lo hizo Salomón, no lo hizo ningún hombre, porque no es de esta creación. Y Cristo no entró, versículo 12, por sangre de machos cabríos, ni sangre de becerros, sino que entró por su propia sangre. Míralo. Yo estoy tratando de ayudarte a ti. Míralo a él. Ponte en pie. Dale un aplauso a él. Ahora, cuando lo aplaudas, dile, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Rey. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi sanador. Él te resolvió todos estos problemas. Te resolvió todo esto. Ahora, el problema es, si tú no tienes la capacidad, para hablarle con autoridad a una persona esta, mejor cállate, porque cuando la otra persona comienza a decirte, ¿y dónde quedó esto? ¿Y dónde quedó lo que dice esto? Tú no vas a tener los argumentos. Pero aquí hay gente que debía tener el argumento porque yo se los he enseñado hace rato. Por algo el Señor me metió aquí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo entró una vez, en el 12. Una vez para siempre. ¿Dónde entró? Al Santísimo. Habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre, mira esto qué lindo. Qué lindo. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Diga, ¿cuánto más? La sangre de Cristo. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo. El cual, mediante el Espíritu Eterno, diga, se ofreció. Se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios. Escucha, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará mi conciencia de obras muertas? Ah, que hay un problema de arreglarte la conciencia. Si el problema es de conciencia, hay un elemento que arregla el problema de conciencia, la sangre. La sangre. Y esta sangre se hace efectivo no porque tú digas la sangre de Cristo me limpia la conciencia, no, sino cuando tú comiences a ejercitarte para que entonces, mediante el resultado del ejercicio, la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Primera de Juan, creo que es el versículo 4 o 5, comienza por ahí. Voy a decir, aquí está la solución. Primera de Juan.
Y ese pastor que es hazañoso, mira, para que todo el mundo le vea los micrófonos. Qué vergüenza que tengo. El 5, Jorge. Este es el mensaje que hemos oído del Señor desde el principio. Es el mismo mensaje que anuncia Juan y yo se los anuncio a ustedes. Diga, Dios es luz. Diga otra vez, Dios es luz. Ninguna tinieblas hay en Dios. ¿Sigue, Jorge? Si decimos que tenemos comunión con Dios, espérate, déjame reírme. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, diga, mentimos. Entonces, ¿hasta cuándo va a dejar la mentira ya? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, ¿viste? ¿Qué significa andar en luz? Tener comunión con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, no vas a tener ningún problema en venir a la comunión o asistir a la comunión. Si tú tienes comunión con Dios, la luz, diga la luz, que recibes de Dios, no te va a impedir, que tú tengas comunión con tus hermanos. Esta doctrina no es mía. Esto es algo que, yo soy un copión. Yo lo que hago es copiar de Dios. Tenemos comunión unos con otros. O sea, si andamos en luz es porque tenemos comunión con Dios. Si tenemos comunión con Dios, la luz que nos da Dios es la que nos hace tener comunión unos con otros. Yo te pregunto, por favor, ayúdame. ¿Cuál es el problema? Sigue siendo de conciencia. Pero ya tú sabes que la sangre te va a limpiar la conciencia. Pero mira, dice, y la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Porque toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. O sea que todos están en pecado. Toda desobediencia es pecado. Pero hay que confesarla delante de Dios. Él te va a dar luz. Tú vas a tener comunión con los hermanos. Vas a entender por fin. Porque vas a destruir con un problema de conciencia. Problema de conciencia. No eres consciente de todas las veces que Dios por mis palabras te ha enseñado. O que yo por las palabras de Dios te he enseñado. Hay que acabar con ese problema de conciencia. Entonces mira, ve, si andas en luz, o sea, si tienes comunión con Dios, así como Dios está en luz, tú vas a tener luz. Entonces la luz que recibes de Dios es la que te va a hacer que tengas comunión. Lo voy a preguntar otra vez. Si tú andas en luz es porque tienes comunión con Dios. Entonces como Dios está en luz, la luz que tú recibes de Dios te hace que tú tengas comunión. Oído, hermano, la comunión no es escribir versículos. Te escribe un versículo, pero si el versículo está en la Biblia, ¿para qué me lo escribe? Usted con ese versículo, dígame, ¿qué está haciendo usted ese versículo? Hay que ver si no lo estás haciendo, ¿para qué lo escribes? Cuando tú escribes un versículo que tú no haces, es como si tú estuvieras diciendo, recibí una herencia de 700 millones de dólares. ¿Es mentira? Pero es mentira. ¿Sí me estoy explicando? Seguro que me estoy explicando. ¿Usted está entendiendo? Entonces hay un problema de conciencia. Hay algo que te impide tener comunión con tus hermanos. Y yo creo que ya eres consciente cuál es el problema por el cual tú no tienes comunión con tus hermanos. ¿Quién me lo dice? A ver, ¿cómo? No hay comunión con Dios. Entonces, cuando tú no vienes a la comunión, cuando tú no asistes a la comunión, o sea, por eso yo no puedo obligarte, yo tengo que enseñarte. Si tú no vienes a la comunión, no asistes a la comunión, no participas en la comunión, ¿qué es lo que te está mostrando Dios?
no estamos en luz. Y no estamos en luz porque no hay comunión con Dios. Y entonces, la sangre de Jesucristo, que es la que te va a limpiar la conciencia, no te la puede limpiar. ¿Cómo hago yo? A ver, David, ¿cómo hago para actuar esto? ¿Mm? Entonces, nosotros vemos a otros pastores, predican lindo, predican bonito, y te convencen de que hagas una cosa, pero no te enseñan esto. Entonces se aprovechan de tu problema de conciencia para poder engañarte y manipularte. Se aprovechan de tu problema de conciencia. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. ¿Cuánto falta? Uy, 10:35. Pastor, ya, suélteme, pastor. Ok, vamos a leer el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, esos santifican para la purificación de la carne. 14. ¿Cuánto más? No la sangre de los machos cabríos, no la sangre de los toros, ¿cuánto más? Escucha, la sangre de Cristo. Diga, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Mediante el Espíritu eterno. Cristo se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo limpiará mi conciencia de obras muertas. Esto, como dijo el hermano Ricardo, hay que aprender a leerlo. Y yo le estoy enseñando cómo se lee. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Vamos a decirlo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará mi conciencia de obras muertas? O sea, toda esa gente que usted ve, gente que son... Yo ayer estuve en una reunión de pastores y habían médicos, habían odontólogos, habían abogados, habían mujeres también, todas las profesiones, pero tienen el problema de conciencia. Un problema de conciencia. Entonces yo escucho al predicador sonreído. Voy a levantarme ahí. Porque mis ovejas son las que están aquí, no allá. Si algún día me dicen, Pastor Julio, tocará hablar de todo esto. Yo fui una vez que nos invitaron, creo que fue la última vez que me invitaron, un joven nos invitaron y comencé a hablar yo de estas cosas. Ya Jorge estaba con nosotros, ¿verdad? Jorge y Felicidad. Y se fue la luz. El pastor termine ya. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas? ¿Y para qué quiere limpiar nuestra conciencia de obras muertas? Para servirle a Dios vivo. Diga así, servirle al Dios vivo. Vamos otra vez. Están, ¿cómo se llama con la música? No, desafinado no. Están cruzados y desafinados. ¿Cómo que vamos a decir? ¿Para qué la sangre de Cristo va a limpiar tu conciencia?
¿Para qué es que la sangre de Cristo fue derramada? ¿Para qué se fue derramada la sangre de Cristo? Te lo está diciendo ahí para limpiar tu conciencia. Ay, Él derramó su sangre para limpiar tu conciencia de obras muertas, para cuando tengas la conciencia limpia de obras muertas, entonces puedas. ¡Wow! Pastor, es que usted la pone tan difícil. No, que tú lo que tú quieres es que yo te engañe. A este peladito que lo han enseñado ya, ay, predica, ¿cómo es que? Paqueadito. El niño predicador, ese, y lo hace con énfasis. Usted también diga con énfasis. La sangre de Cristo me limpia mi conciencia, limpia mi conciencia para servirle al Dios vivo. Versículo 23. Escuche, versículo 23. Charlotte está dormida. Christopher, déjame la bullita, Christopher. Christopher, es tan lindo, tan bello. ¿Y la número 1 dónde está? No la veo. No la veo ni la oigo. ¿A dónde? La número 1. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo así? Con sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas, ¿con qué se purifican? Mejor el sacrificio. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús fue mucho mejor que el sacrificio de los animalitos. Y la sangre de los animalitos no te puede limpiar la conciencia, pero la sangre de Cristo sí te puede limpiar la conciencia. Te puede limpiar la conciencia. ¿Para qué necesita tener una conciencia limpia? ¿Quieres servirle a Dios? Limpia tu conciencia. Próximamente ya tendremos asistente, el hermano Víctor. El hermano Víctor, él va a abrir los servicios. Lo estoy comprometiendo ahora. Está escribiendo bien el hermano Víctor. El hermano Víctor, el sacristán va a ser el hermano Víctor. Yo recojo los diezmos. Mira, para yo poner una persona que recoja los diezmos, yo tengo que ponerle una tarifa. Y aquí se necesita una tarifa mínimo los domingos de 3 a 4 millones de pesos. Ya el profeta dijo que iba a faltar. Ya el profeta dijo que iba a faltar. Entonces, mira, fue necesario que las figuras celestiales, la figura de las cosas celestiales, fueran purificadas con sangre de animales y con agua que va. Pero ¿cómo tú te vas a bautizar con el agua con que tú te bañas? ¿Acaso tú te puedes, con el agua que tú te bañas, tu cuerpo, tú puedes limpiar algo espiritual? Pero la palabra de Dios, que es espiritual, esa sí te limpia. Pero las cosas celestiales mismas, ¿con qué se purifican? Con sacrificio. Entonces, ¿tú prefieres limpiar tu corazón con el agua con el que te bañas
o con el agua pura de la palabra de Dios? (24) Porque no entró Cristo en el santuario que hizo Moisés, ni el que hizo Salomón, ni el que hicieron en el tiempo de él. Él iba al templo y predicaba. En el templo había el lugar santo, estaba la cortina, estaba el lugar santísimo, pero él no entró al lugar santísimo del templo. Él entró allá mismo al cielo. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse ahora por ti. Los 15 minutos que faltan, dámelos aquí. Hebreos 10, versículos 1 y 2. ¿Uno? Ok. Porque la ley, diga la ley, teniendo la sombra, ¿sombra de qué? Ese versículo no está en las otras Biblias. Pasan corriendo. Leen y no entienden. Se lo aprenden de memoria y lo escriben. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas. La ley no tenía lo mismo. Tenía figuras, tenía imágenes, tenía rudimentos, tenía sombras. La ley nunca, diga nunca, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede la ley hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿cómo es posible que todavía hayan pastores predicándole a la iglesia que practique cosas de la ley? Díganmelo. No, pero díganmelo. Yo quiero que me digas. Usted no tiene idea por qué Dios lo trajo a usted aquí. Dios tiene un propósito eterno contigo, un propósito bueno, limpiarte tu conciencia. Dios quiere que tú le sirvas a Él. No que seas pastor, no que seas apóstol, no. Que le sirvas a Él como miembro del cuerpo de Cristo, como una de las piedras que forman parte de su templo. No puede hacer perfecto a los que se acercan, versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si lo de la ley hubiera hecho perfecto, ya cesarían de ofrecerse los sacrificios. Pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. ¿Pero por qué tenían conciencia de pecado en aquel tiempo? Porque lo que seguían eran las figuras y las sombras. Hoy tú tienes la oportunidad de que tu conciencia de pecado te sea limpiado por la sangre de Cristo. Y para la sangre de Cristo es necesario, importante, que tengas comunión con Dios. Y la comunión con Dios te va a dar luz para que tengas comunión con los hermanos. Y la comunión con los hermanos va a hacer entonces que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Pero si el pastor te dice, hermano, la sangre de Cristo es la que te limpia de todo pecado, levante su mano, diga conmigo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Tú repites, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y sale para tu casa, no, ya me limpió. Te engañaron ya. Te engañaron. Termino. Quédese quietecito ahí. Quédese quietecito. Mira para que tú vas a tener tu conciencia limpia de todo pecado. Filipenses 4:13. Ya esto es parte de tus finanzas, de lo que te voy a hablar. Tus finanzas. Pablo dice, finalmente yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hermanos filipenses de Macedonia, bien hicieron en participar conmigo en mis tribulaciones. ¿Ya llegaron ahí?
Bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Que Pablo dice, si yo le predico a ustedes, ¿de dónde saco yo? Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando yo salí a predicar el Evangelio, ninguna congregación participó conmigo en la razón de dar y recibir. Ninguna congregación. Solamente ustedes, filipenses. Solamente ustedes. Pues, estando yo en Tesalónica, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los filipenses. Me enviaron a Tesalónica para mis necesidades varias veces, una y otra vez, una y otra vez. Cuando la gente entienda que el mejor negocio es dar, creyendo en lo que se da, creyendo en lo que se da. Hágase el examen, hermano, creyendo en lo que se da. Dice Pablo, no estoy buscando dádiva. Yo busco fruto que abunde en la cuenta de donde viene el dinero que se le va a dar a ustedes. Lo que Dios le va a suplir viene de arriba. No es que vaya un dinero, olvídate. Sino que hay una ley de allá arriba, una ley celestial, una ley espiritual, una ley de Dios, que es la que va a hacer de alguna manera. Tú no sabes cómo. Tú no sabes cómo Dios te va a suplir todo lo que te falta. Oído, porque es que nosotros tenemos la mala costumbre de lo primero que pensamos que nos falta es dinero. Y muchas veces tú tienes cosas, tienes defectos, tienes problemas que son los que impiden que tú recibas abundancia de dinero. Soberbia. ¡Ay! Soberbia. Que te encoñetas cuando yo te hago una corrección. Te da pena la soberbia, la altivez, la prepotencia, el orgullo desmedido. Tenemos que permitir que la sangre nos limpie todo eso. No es que busque dádivas. Yo estoy buscando el fruto de la cuenta que viene de arriba. Yo estoy buscando que ustedes logren creer en las leyes financieras que nos las enseña Dios. Y ahí te lo está enseñando. Busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido, dice Pablo. Ahora mismo no estoy pasando necesidades. Tengo abundancia. Estoy lleno. Porque he recibido lo que me mandaste con Epafrodito. Yo lo he recibido y lo mandaron bien, una buena. ¿Eh? Entonces escuche este olor que está aquí, olor fragante, sacrificio aceptable, es el mismo olor. Christopher, se quiere pasar para tu cuarto. ¿Eh? Mira, este olor fragante, ese olor fragante y ese sacrificio acepto fue el mismo olor que Dios sintió cuando la sangre de su hijo estaba siendo derramada. Cada latigazo que le daban y le arrancaban la carne y salía la sangre, dice, huele a salvación. Huele a salvación. Sangre para limpiar las conciencias. Qué lindo Dios. Su hijo sufriendo, pero él sentía este olor. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Jorge, voy buscando el versículo donde dice que la sangre de Cristo. Entonces, yo estoy lleno. Todo lo he recibido. Ustedes me enviaron con Epafrodito. Eso que me enviaron, esa ofrenda que ustedes me enviaron, tiene un olor fragante. Es un sacrificio aceptable, un sacrificio agradable a Dios. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mismo olor de la sangre, Dios. El mismo olor de la sangre.
Ese, mira, olor fragante, es el mismo olor que tiene tu ofrenda cuando tú lo das. Ese es el mismo olor, porque esa ofrenda es lo que va a hacer que Dios te supla todo lo que te falta. Regresa a Filipenses, Jorge. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, he recibido lo que me enviaron con Epafrodito. Olor fragante, sacrificio aceptable a Dios. 19. Mi Dios, mi Dios, porque es que Dios sabe, oído, que sin ofrendas no se puede predicar. Sin ofrendas. Y Dios lo que está es preparándolo, porque nosotros no sabemos si de pronto el otro mes, 2 meses, nos toca salir de aquí. No sabemos. Entonces Dios no quiere que tú hagas un esfuerzo. Hércules, y ahora no tengo. No, Dios quiere que tú pienses en esto. Que tu ofrenda para Dios tiene olor fragante, porque es un sacrificio que Dios acepta. Entonces esto tienes que saberlo, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Mira, mi Dios entonces te suplirá. Diga todo. ¿Sabes qué es lo primero que Dios nos va a suplir? Nos va a cambiar la soberbia por humildad. La soberbia por humildad. ¿Te acuerdas la oración que debemos hacer? ¿Ah? Que haya en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para poder derramar su sangre. Para limpiarnos las conciencias. Mi Dios le suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te voy a seguir porque yo no te estoy pidiendo plata, yo te estoy pidiendo que logres creer. Logres creer. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Observe que a usted aquí no se le pasa una palangana y se la ponen en la cara y de ahí el tipo no se quita hasta que tú no saques. No, usted si usted quiere, usted se levanta y entrega su ofrenda. Aquí no se te puede obligar porque esto es de fe, esto no es obligado. Cada uno dé como si el corazón se lava, vas a sentir un ardor para dar una ofrenda. No des con tristeza. Tampoco des, porque es que hay una necesidad en la congregación, ¿qué tal? No. Dios ama cuando das con alegría. Dios ama cuando das con alegría. Y la alegría no es, la alegría es que tú has orado tanto, que ya estás seguro de que tú vas a recibir lo que Dios te está prometiendo. Dios ama al dador alegre. Mira el versículo 8. Y poderoso es Dios. Presta la atención a esto. Esto te lo he predicado yo como 700,000 veces. ¿Está vendiendo arepa? Arepa. Mira. Galleta. Escucha. Presta la atención a esto. Poderoso es Dios para hacer que en ti abunde. Mira lo que tiene que abundar en nosotros. Toda gracia. Toda gracia. O sea, todo lo que se nos está hablando Dios de gracia. Para que abunde en nosotros toda gracia. ¿Con qué fin? La gracia de Dios que tú la recibes, oído, es la que te hace tener siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Quién es lo que te da eso? La gracia de Dios. ¿Cuándo la gracia de Dios se manifiesta? Cuando tú das con alegría. Cuando das con alegría. Cuando das con alegría. Cuando tú identificas, necesito dar, necesito. Oye, dar es una necesidad.
porque es el mejor negocio, pero eso no lo entendemos porque tenemos un espíritu de tacañería, lo tenemos una conciencia como es normal. Yo porque tengo que dar la plata que yo trabajo, que vaya el pastor a trabajar. Mira, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, entonces mira, cuando tú estás en este proceso, entonces vas a abundar para toda buena obra. Vas a abundar para toda buena obra. Vas a abundar para toda buena obra. Abundar para toda buena obra. 9. Como está escrito, el que reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Dios, sí, Él te da semilla, al que siembra, para el que come. Entonces Dios proveerá y el dar tuyo, que es la justicia que permanece para siempre. Dios proveerá y multiplicará la semilla sembrada y aumentará los frutos de tu justicia, porque eso es justicia, dar. ¿Para qué? Para que esté como ahí, enriquecido en todo, para toda liberalidad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, bienaventurado el que dé al pobre, al necesitado? Somos nosotros lo que tenemos que hacer, lo que el gobierno no hace. Imagínate cómo serán de grandes las riquezas que Dios las compara con las riquezas de Salomón en Mateo capítulo 6. Espera ese proceso. La venida del Señor está cerca, pero tienes tiempo. La venida del Señor está cerca. Ya los cabritos están próximos a dominar en el mundo entero. Los hijos de Satanás están próximos a dominar el mundo entero. Cuando se va a levantar, oído lo que voy a decir, de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, de la misma tribu de Dan, allá en Jerusalén se va a levantar el Mesías que ellos están esperando. Y ese Mesías que ellos están esperando es el anticristo. Y desde allá van a volver porque van a restablecer el templo. El templo. Y los judíos contentos porque, claro, otra vez los sacrificios, el cabrito, la sangre, ellos van a regresar en su pomada, en lo que les gusta. Y van a aceptarlo. Este sí es. 3 años y medio. Se voltea el tipo. Se voltea el tipo y esto Jesús lo profetizó. Mateo 24. Jesús lo profetizó. Entonces es cuando se van a manifestar los 10 confederaciones de países. En cada país un anticristo gobernando, en cada confederación. Y allá desde el templo, desde Jerusalén, dando las órdenes. 3 años y medio comienza la persecución de los judíos ahí mismo. Lo mismo que pasó en el año 70 después que mataron a Jesús. Va a pasar lo mismo. Comienzan a perseguir a los judíos. Pero para eso hace falta un tiempo en el cual tú debes aprovecharlo. Porque Dios te creó para buenas obras. Y las buenas obras son las que te van a llevar a mejorar tu condición y a cumplir el propósito de que la gente conozca que el reino de Dios, el reino de los cielos, funciona aquí en la tierra. Y que nuestra condición económica debe ser muchísimo mejor de la que tenemos. ¿Ok? Bueno, Dios te suplirá todo lo que te falta. Los que dan con sobre, tomen la foto y mándenla al grupo. ¿Ok? Bendecidos.